La clase del día de hoy. Ya habíamos platicado en anteriores sesiones lo relativo a la ineficacia del negocio jurídico contractual. Habíamos platicado de la ineficacia legal, ineficacia del negocio jurídico contractual legal, lo que está establecido dentro de la ley, específicamente, donde está la nulidad relativa o anulabilidad. Y ahora vamos a abordar lo que es la rescisión y también vamos a procurar abordar lo que es la ineficacia voluntaria, que contiene dos figuras, la revocatoria y la resolución. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy con lo que es la rescisión, compañeros. La rescisión, a lo que llegamos en la última clase, fue que platicamos un poquito sobre la conceptualización de la rescisión. La rescisión es cuando se vuelve o se procura dejar un contrato que se ha celebrado válidamente entre las personas, pues se le vuelve ineficaz, ¿verdad? Se le hace ineficaz, siempre por las mismas personas que participaron en el contrato, pero lo hacen de manera voluntaria, es decir, celebran un nuevo contrato para que la rescisión pueda funcionar. Esta es una figura que se utiliza con mucha asiduidad, compañeros. Esta figura ustedes la van a encontrar muy usualmente en la práctica, ¿verdad? Entonces, veamos el artículo 1579 del Código Civil. Dice, los contratos válidamente celebrados, pendientes de cumplimiento, pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece este código. La misma ley establece cuáles casos pueden ser. El artículo 1583 establece, verificada o declarada la rescisión o resolución de un contrato, vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse. En consecuencia, las partes deberán restituirse lo que respectivamente hubieran recibido. Los servicios prestados deberán justipreciarse, ya sea para pagarlos o para devolver el valor de los no prestados. Esto, compañeros, brevemente, es la rescisión, ¿verdad? Un contrato válidamente celebrado. Las partes celebraron un contrato, pero quieren dejarlo sin efecto. ¿Y cómo lo dejan sin efecto? Celebrando un contrato posterior, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos para poder plantear la rescisión? Primero, que exista un contrato válidamente celebrado, que era lo que estábamos comentando desde un inicio. Tiene que existir un contrato válidamente celebrado, es decir, un contrato con todos los requisitos de ley, ¿verdad? Segundo, que esté pendiente de cumplimiento. O sea, es posible que el contrato se encuentre pendiente de cumplimiento, es un requisito, es decir, no se haya cumplido todavía parte del objeto o del objeto en sí. Es decir, la realidad material del, del contrato no haya llegado todavía a su conclusión. Es decir, que el objeto o la meta para la cual se planteó el contrato todavía no se haya cumplido. Puede ser por ambos contratantes o por uno de ellos. Ahora, la ineficacia del contrato va a surgir
por la voluntad siempre de los contratantes, porque ellos van a celebrar otro contrato que va a dejar sin efecto el contrato anterior. ¿Y para qué? Para que las cosas vuelvan al estado en el que estaban, así como acabamos de leer el artículo 1583, lo que dice el artículo 1583, las cosas volverán al estado, ¿verdad? El contrato que se va a celebrar tiene que llenar los mismos requisitos de forma y de fondo que tiene el contrato que se está rescindiendo. O sea, el contrato válidamente celebrado que se va a dejar sin efecto. Si el contrato tuvo que celebrarse en escritura pública, el nuevo contrato que va a dejar sin efecto a ese contrato tiene que ser también en escritura pública. O puede ser de la manera judicial, puede ser a través de una orden de un juez competente, ¿verdad? Que deje sin efecto la rescisión del contrato. Perdón, que deje sin efecto el contrato, o sea, que lo rescinda. Rescinda es dejar sin efecto. Esta es, como les decía, es una figura bien interesante, porque aquí hay que celebrar un contrato nuevo para que el contrato anterior quede sin efecto. Hay un artículo en especial que yo les quería comentar y creo que es importante. Leamos ahora el artículo 1584. Dice, en la rescisión por mutuo consentimiento, ninguna de las partes podrá reclamar daños y perjuicios, frutos ni intereses si no lo hubieran convenido expresamente. Como ahí opera la voluntad, ¿verdad? Entonces están dejando sin efecto a voluntad un contrato. Entonces, si no lo establecen previamente, no pueden hacer ningún tipo de reclamación, a menos que el mismo contrato lo contenga, pero de lo contrario no. El artículo al que yo les decía que me interesaba que ustedes leyeran es el último que tengo yo señalado aquí, pero no es el último de rescisión. Es el artículo 1585. Por favor, compañeros, ese artículo subrayenlo, márquenlo, porque es la temporalidad. Fíjense que este artículo ha causado gran controversia porque muchas veces se plantea la rescisión por mutuo consentimiento, pero muchas veces se plantea a destiempo. Y eso trae problemas, ya no se puede rescindir el contrato. Veamos lo que dice. Dice el artículo 1585. La acción para pedir la rescisión dura un año, contado desde la fecha de la celebración del contrato, salvo que la ley fije otro término en casos especiales. Entonces, es un año. Si el tiempo pasa, simple y llanamente ya no se puede. Ya no se puede en determinado momento rescindir el contrato. Aunque las partes estén de acuerdo, aunque exista voluntad, ya no se puede. Porque el periodo que establece nuestra legislación caducó o feneció. Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Y eso trae muchos problemas, fíjense compañeros, en la práctica, la temporalidad. Entonces, eso en determinado momento trae, como les digo, muchos problemas, porque no hay manera ya de rescindirlo, ¿verdad? Por lo menos esa figura ya no se puede utilizar. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros.
La diferencia entre la rescisión y la nulidad. Fíjense que esto es interesante, es importante porque si se dan cuenta, ambas figuras en determinado momento dejan sin efecto un contrato. Entonces, en la nulidad tiene que existir un defecto de origen, ¿verdad? Un defecto originario. No produce efectos jurídicos debido a ese defecto. En cambio, en la rescisión el contrato sí es válido. Si las partes en determinado momento, los contratantes dijeran, miren, no lo quiero rescindir, no lo rescindamos, el contrato sigue operando con total normalidad, sigue produciendo sus efectos. Entonces el contrato no tiene ningún problema. La causa de la rescisión viene después. No aparece como con la nulidad que aparece en el momento, ¿verdad? En el momento de la celebración, que eso en determinado momento provoca que el contrato no nazca a la vida jurídica. Los efectos. ¿Cuáles son los efectos que tiene la rescisión? Ya vimos que las cosas vuelven al estado anterior, perdón, al estado anterior a la celebración del contrato. Entonces, si vemos sobre esa premisa, la nulidad y la anulabilidad tienen los mismos efectos que la rescisión. O sea, es lo mismo, dejar sin efecto el contrato queda sin efecto. Se vuelve ineficaz, tal y como es la figura que hemos estado desarrollando, ¿verdad? Es una ineficacia la que se genera. El contrato válidamente celebrado se convierte en un contrato ineficaz, ¿verdad? Restituyen las cosas que se hayan recibido como consecuencia del contrato. Si en determinado momento hubo un intercambio de bienes o servicios, si son bienes, pues se tienen que devolver. Si se han perdido, se han deteriorado, se han destruido, habrá que restituirlos, ¿verdad? Si son servicios, habrá que pagarlos. Porque no necesariamente tiene que ser un objeto, puede ser que el contrato válidamente celebrado contenga un servicio que se iba a prestar. Lo que acabamos de leer en el artículo 1584. Cuando la rescisión es de mutuo acuerdo, las partes no tienen derecho a reclamar frutos ni tampoco a pedir indemnización. No pueden pedir indemnización salvo pacto en contrario. O sea, si ellos lo consideran así, sí, sí se puede. Pero si no lo consideran, la ley no los obliga, porque es por mutuo consentimiento, ¿verdad? Es por mutuo consentimiento que las cosas se presentan de esa manera. Entonces, por eso es que no tienen derecho a reclamar daños y perjuicios, ni tampoco frutos, ni ningún tipo de indemnización, porque el contrato válidamente se celebró de mutuo acuerdo, las partes lo están dejando sin efecto y por eso no pueden solicitar, a menos que ellos mismos lo digan. Bueno, vamos a rescindir el contrato, pero vamos a efectuar el pago de los frutos que se suscitaron o alguna situación similar. Si es así, sí. Entonces, porque ellos mismos lo están acordando. Y lo que les dije hace un momento, el artículo 1585, la prescripción para plantear la rescisión es de un año. Que eso sí es bien importante, compañeros, les vuelvo
a comentar que por favor subrayen ese artículo, el artículo 1585 de su Código Civil, porque, como les digo, esta es una figura que se presenta con mucha asiduidad en eh, en la práctica, y muchas veces este es un motivo por el cual ya no puede aplicarse la temporalidad de la acción. O sea, si vamos a plantear la rescisión, tiene que ser dentro de un año desde que se celebró el contrato. Veamos ahora, compañeros, la siguiente diapositiva. Entramos a la ineficacia voluntaria, compañeros. La ineficacia voluntaria, ya habíamos platicado de la ineficacia del negocio jurídico legal. La ineficacia voluntaria es aquella en la cual, si bien es cierto, está contemplada dentro de la ley la figura, pero es a través de la voluntad de las partes que puede realizarse. Muchas veces se confunde la rescisión como parte de la ineficacia voluntaria, pero la rescisión, como tiene una parte también judicial, entonces está contemplada dentro de la ineficacia del negocio jurídico legal. La ineficacia del negocio jurídico legal está integrada por tres figuras: la nulidad absoluta, la anulabilidad o nulidad relativa y la rescisión. A continuación vamos a platicar de lo que es la resolución. La resolución, esta palabra se utiliza muy a menudo cuando se dice se va a resolver un contrato. Es que se resolvió el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que dejó de tener efecto. Eso significa. Entonces, es un acontecimiento futuro e incierto la resolución, que de presentarse hace que nazca o se extingan derechos y obligaciones. Entonces, esa situación está integrada básicamente por la figura denominada condición, que también es un acontecimiento futuro incierto del cual depende el nacimiento o extinción del derecho. Les pongo un ejemplo para que esto esté un poquito más claro. La resolución. Tenemos un contrato de compraventa y resulta que vamos a entregar nosotros un bien inmueble. Nosotros somos los vendedores. Entonces el comprador nos tiene que pagar el precio. Entonces nosotros consignamos dentro del contrato, es decir, hacemos constar dentro del contrato que si dentro del plazo de 3 meses no nos pagan todo el precio o el valor total del precio, entonces el contrato se tendrá por resuelto. Eso quiere decir que el contrato quedará sin efecto. Eso es la resolución, porque es un acontecimiento futuro e incierto. Es posible que el comprador no lo pague dentro de los 3 meses, pero también es posible que lo haga. Entonces, voluntariamente, las partes están llegando a un acuerdo sobre un acontecimiento que puede dejar sin efecto, puede volver ineficaz un contrato. ¿Y por qué lo hacen así los contratantes? Para ahorrar recursos monetarios, tiempo, ¿verdad? Entonces, se plantea esta situación
para declarar ineficaz si hay un incumplimiento de la condición que se está planteando. Las condiciones, como ya les dije, también es un concepto muy similar a lo que es la resolución en sí. La condición también es un acontecimiento futuro incierto del cual depende el nacimiento, extinción o suspensión del derecho. Hay condiciones que son las que están consignadas o incluidas dentro de los contratos que declaran o no declaran ineficaz un contrato. Hay condiciones que son suspensivas y condiciones denominadas resolutorias. ¿Cuál es la diferencia? En la condición suspensiva, lo que sucede es que el derecho nace hasta que la condición se cumple. Un ejemplo, para que esto quede claro. El padre que le dice a su hijo, si ganas el privado, el examen técnico profesional, con 90 puntos, yo te compro un carro. ¿Cuál es la condición? La condición es que gane el examen técnico profesional con 90 puntos. Entonces ahí el derecho está suspendido. ¿En qué momento nace el derecho? Al momento en el que él saca más de 90 puntos en el privado, en el examen técnico profesional. Entonces ya puede exigir el cumplimiento del derecho. Dame el carro. Entonces, mientras no se cumple con eso, con esa condición que las partes plantean para declarar ineficaz un contrato, media vez se cumple, media vez se plantea eso, el derecho está suspendido hasta que la condición se cumple. Si la condición no se cumple, el derecho seguirá suspendido. Ganó el examen, pero lo ganó con 70 puntos. Entonces no se cumplió con la condición. Ya no digamos si pierde el examen. Entonces, si gana el examen con 90 puntos, se le entregará un vehículo automotor. Entonces, esa es la condición suspensiva. Cuando el derecho está suspendido y nace hasta el momento que la condición se cumple. Y aparte está la condición resolutoria. La condición resolutoria es cuando el derecho termina. El derecho está vigente. Y termina cuando la condición se cumple. No se encuentra suspendido, no nace ahí, sino ahí fenece. Otro ejemplo. Un padre le dice a su hijo, bueno, quiero que te gradúes de abogado, voy a apoyarte y te voy a estar pagando 500 quetzales al mes mientras estudias el privado, hasta que lo ganes. Entonces, mientras está en la preparación, el padre de familia le sigue pagando los 500 quetzales a su hijo. El derecho está, perdón, se encuentra vigente. Pero al momento en que él gane el examen técnico profesional o el examen privado, el derecho fenece, se termina. Bueno, ya ganaste el examen privado, yo ya no pago más. Estas dos tipos de condición, esta condición se encuentra contenida dentro de los contratos. Las partes, los contratantes comparecientes o las personas que participan dentro del contrato llegan a un acuerdo.
para que el derecho esté suspendido y nazca, o el derecho exista y termine cuando se cumple la condición. Básicamente, la condición puede dejar o puede volver ineficaz un contrato o negocio jurídico bilateral, ¿verdad? Con una de estas condiciones. El ejemplo que hemos puesto en varias ocasiones, un contrato de arrendamiento, donde después de 2 meses, si no se paga la renta, el contrato se tiene por resuelto. Así, y la ley muchas veces dice así, se tendrá por resuelto. Quiere decir que se aplica la resolución. Quiere decir que se va a convertir en un contrato ineficaz. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración en relación a la resolución. Entonces, ¿qué es en sí la resolución? Aquí al final yo les consignaba un pequeño concepto de lo que era la resolución. La resolución es la ineficacia del contrato que nace al momento de que se cumple una condición resolutoria tácita o condición resolutoria expresa, ¿verdad? Entonces, tácita es que se sobreentiende y expresa es que concretamente dice en el contrato de qué manera va a quedar sin efecto. Entonces, eso provoca que el contrato se vuelva ineficaz. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Los tipos de condiciones resolutorias. Está la condición resolutoria tácita, que es la que se sobreentiende. Es la que se entiende que existe en todo contrato bilateral, ¿verdad? Y para el cumplimiento del mismo se tendrá por contenido dentro del contrato. Veamos, ahorita les voy a poner un ejemplo para que esto les quede un poco más claro. Veamos el artículo 1535. El artículo 1535 establece: en todo contrato bilateral hay condición resolutoria, y esta se realiza cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de la obligación en lo que le concierne. El interesado puede pedir la resolución del contrato o reclamar su ejecución, y en ambos casos el pago de daños y perjuicios si los hubiere. Eso es cuando existe incumplimiento, compañeros, por parte de una de las partes. Volvamos al ejemplo de la compraventa de un bien inmueble. Resulta que yo lo voy a vender y consignamos, más bien dicho, entre el comprador acepta eso y yo, que dentro de 3 meses me tendrá que pagar la totalidad del precio. Pero ¿qué pasa si en ese lapso de tiempo no me lo paga? Pues el contrato se vuelve ineficaz porque hay una condición resolutoria tácita, perdón, una condición resolutoria expresa, pero fuera tácita si no me entrega, por ejemplo, el bien inmueble. Si en determinado momento no me entrega el bien o no me entrega el dinero. Si no me entrega el dinero, entonces no se está cumpliendo con la esencia del contrato, que era entregar un bien y a cambio pagar un precio. Ahí no está consignado dentro del contrato, sino simplemente tácitamente se tiene por resuelto el contrato porque no se cumplió con lo que esencialmente solicita la ley para que el contrato nazca a la vida jurídica. Perdón, compañeros, ¿alguien levantó la mano aquí? Sí, Lick, fui yo, perdón que lo interrumpa. A ver, Con, compañera.
con referencia al caso que nos está planteando. Ujú. Supóngase, se da ese incumplimiento y se puede como que renegociar para poder cumplir con otros términos. Pero eso básicamente sería otro contrato. Ah, es otro contrato, esa era mi duda. Si se basábamos a este, obviamente se hace otro nuevo contrato, pero ¿cómo se le llamaría en ese caso a eso? Puede ser una ampliación del contrato Ok, gracias. para modificar las condiciones en las cuales el contrato se va a cumplir. En dado caso, acepten las partes, ¿verdad? Obviamente. En dado caso, los contratantes acepten, ¿verdad? Acepten. Eso de la ampliación y modificación de los contratos se presenta muy frecuentemente, por ejemplo, en los créditos, en los préstamos, los cuales a veces Ujú. es un poquito complicado pagar en el plazo que se planteó, los intereses, entonces se amplían los plazos, se modifica la tasa de interés, entonces, pero eso es una ampliación del contrato, porque no lo deja ineficaz, no lo vuelve ineficaz. O sea, en ese caso no lo volvería ineficaz. No, no lo vuelve No. Ah, ineficaz, ok. sino Gracias. simplemente le está cambiando las condiciones para poderlo cumplir Ok, gracias. a la orden, compañera. Entonces, fíjense que la condición resolutoria, como establecimos en la diapositiva anterior, es el acontecimiento futuro e incierto, que de plantearse va a dejar ineficaz a un contrato. Las dos condiciones resolutorias que existen son la condición resolutoria tácita y la condición resolutoria expresa. ¿Qué significa esto? Condición resolutoria tácita. La condición resolutoria tácita es cuando no está establecido en el contrato, sino que se sobreentiende. El ejemplo que yo les ponía era una compraventa. La compraventa se perfecciona cuando la ley dice que con el simple consentimiento, pero hay que entregar. Con el simple consentimiento se perfecciona un contrato, pero también cada contrato trae sus propios elementos con los cuales debe de perfeccionarse. En el caso de la compraventa, que es un contrato bilateral, entonces se perfecciona al momento de entregar el bien y al momento de efectuar el pago. Ahí se complementa. Pero ¿qué pasa si una de los contratantes no cumple, no paga el precio o no entrega el bien? Entonces el contrato se tiene por resuelto, es decir, se declara ineficaz, pero sin necesidad que lo diga el contrato, que esté establecido dentro del contrato, sin necesidad de que eso esté en el contrato. Eso cae por su propio peso, porque de esa manera el contrato se perfecciona. Por eso les ponía el ejemplo de la compraventa que hemos estado trabajando a lo largo de la ineficacia. Pues si no me están entregando la casa y yo estoy pagando, pues el contrato se vuelve ineficaz. O, no o entregué la casa, pero no me están pagando. Entonces el contrato se convierte en un contrato ineficaz. Ahora la condición resolutoria expresa es aquella que sí está establecida dentro del contrato. Ese ejemplo que les ponía yo, bueno, miren, si en tanto tiempo no me paga, entonces se tendrá por resuelto el contrato. Pues ahora ya sabemos que cuando dice en la ley o cuando alguien dice, bueno, se tendrá por resuelto el contrato, quiere decir que se tendrá por ineficaz. El contrato se declara ineficaz. Veamos el artículo 1582, por favor, compañeros. Dice, la resolución de un contrato por efecto de la condición resolutoria implícita debe ser declarado judicialmente. Eso es bien importante, compañeros, porque el hecho de que el contrato, bueno, no me dieron, a mí no me dieron la casa y yo pues, no me dieron el dinero o no me pagaron. Pues sí, declaremos el contrato ineficaz.
pero lo que pasa es que como no está redactado por las partes, sino que se redirecciona hacia la ley, si tiene que ser un órgano jurisdiccional, un juez, el que lo establezca, precisamente porque es tácito. Recuerdan que en algún momento nosotros hablamos sobre los requisitos ad solemnitatem y requisitos ad probationem que deben de tener los contratos, que yo les comentaba, miren, es conveniente que las cosas estén siempre consignadas, es mejor que sea por escrito, a pesar de que la ley establece que hay contratos que pueden ser verbales. Esta situación, esta resolución, como no está consignada dentro del contrato, sino se sobreentiende, entonces es un juez el que tiene que declararla al final. Y eso pues hace que en determinado momento hayan un poco más de gastos por parte de los contratantes. En el caso de la condición resolutoria expresa, no. La condición resolutoria expresa está consignada dentro del contrato. Entonces, al estar consignada dentro del contrato, eso favorece a la celeridad. Si en un momento dado queda o se cumple la condición. Veamos aquí el artículo 1581, que dice: la condición resolutoria convenida por los contratantes deja sin efecto el contrato desde el momento en que se realiza sin necesidad de declaración judicial. Entonces aquí no tiene que intervenir un juez, porque ya el mismo contrato, pacta sunt servanda, lo convenido obliga, lo convenido por las partes es ley, lo contratado por las partes es ley. Entonces, por eso es que en determinado momento no hay necesidad de acudir a un órgano jurisdiccional para que declare la ineficacia de un contrato. Veamos ahora el artículo 1583, por favor, compañeros, ¿cuáles son los efectos? Dice: verificado, declarada la rescisión o resolución de un contrato, vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse, algo muy similar a la rescisión. En consecuencia, las partes deberán restituirse lo que respectivamente hubieran recibido. Los servicios prestados deberán justipreciarse, ya sea para pagarlos o para devolver el valor de los no prestados. Entonces, todo lo que en determinado momento se entregó o se otorgó, eso tendrá que restituirse. Y por último, el artículo 1586, que son aplicables a la rescisión y a la resolución, y está el artículo 1314 al artículo 1318 del Código Civil. Esto hay que tenerlo en consideración, precisamente por eso se los traslado dentro de la diapositiva para que ustedes puedan hacer sus apuntes dentro del código, compañeros. Hay una particularidad en relación al código, y es que es bueno que ustedes lo vayan marcando, porque en el examen técnico profesional, precisamente en el examen privado, se solicita o se califica el manejo de código. Entonces, un código que está marcado quiere decir que ha sido un código estudiado. Entonces, de esa manera, cada quien va ubicando mejor las figuras dentro de su propio código. Veamos ahora la última figura de la ineficacia del negocio jurídico voluntario. Es la revocación, compañeros, también denominada como acción pauliana. La revocación está contenida en nuestro Código Civil, y esta se origina, al igual que muchas otras figuras, en Roma antigua. Y la misma se origina
en la época pretoriana, ¿verdad? Existía un pretor denominado Paulo, que fue el que generó o creó esta figura. Esta figura es la que deja sin efecto los negocios fraudulentos del deudor para que pueda pagarle al acreedor. Entonces, es una figura que apoya al acreedor. Si en determinado momento, se recuerdan que nosotros hablamos en algún momento de que había alguien que celebraba un contrato, quedaba como deudor de una persona y en lugar de pagarle, pues tal vez cambiaba de nombre del propietario a su casa, se la vendía o simulaba que se la vendía a un amigo. Entonces, viendo las fechas, se planteaba la revocación, que revocaba ese negocio jurídico fraudulento para que se le pueda pagar al deudor. Entonces, esa es en esencia lo que es la revocación. Veamos, compañeros, el artículo 1290 del Código Civil, por favor. Dice: todo acreedor puede pedir la revocación de los negocios celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos. Solo los acreedores cuyos créditos sean anteriores al negocio impugnado pueden ejercitar la acción revocatoria. Entonces ahí, como les decía, se ve la fecha, ¿verdad?, en la cual se planteó, y de esa manera se pueden revocar. Veamos la siguiente diapositiva. Los casos para plantear la revocación, se los consigno yo aquí, son dos los casos generales. Primero, que el deudor enajene sus bienes en fraude de los derechos del acreedor. O sea, yo tengo una deuda y sé que me van a cobrar, entonces lo que hago es que voy a fingir la venta de mi casa o de un bien que yo tengo, que es con el que se va a hacer de pago el acreedor. Pero se dan cuenta que yo la deuda la contraje en marzo del 2023, pero la venta la estoy haciendo en mayo del 2023. Eso quiere decir que yo ya sabía, que ya tenía la deuda y ya sabía que me iban a quitar ese bien por no pagar. Si fuera anterior a la deuda, entonces es más difícil. Pero si es posterior, bueno, entonces planteemos la acción revocatoria y revoquemos esa compraventa para que el deudor pueda hacerse de pago con ese bien, porque es claro que él se está tratando de pasar de listo, el deudor está tratando de defraudar al acreedor. Y el segundo caso de la revocatoria es cuando el deudor, que está ya insolvente, hace pago no al acreedor, al que le debe, sino a otras deudas que tiene donde todavía no es insolvente. Les pongo un ejemplo. Resulta que yo voy a solicitar un préstamo. Lo solicito y se pasa el plazo del cumplimiento, esa temporalidad, y ya quedo insolvente, tengo que pagar. Pero en eso tengo ya dinero para pagar, pero en lugar de pagar a esa deuda, pago a otras deudas que tengo donde todavía no soy insolvente. Otros préstamos que hice donde todavía estoy dentro del plazo, pero les pago primero a ellos. Entonces eso no debe ser así, debo de pagarle donde estoy insolvente, donde ya estoy en problemas. Entonces, eso es pagar de una manera fraudulenta.
Entonces aquí tengo que pagar en la deuda en la que ya estoy insolvente, donde ya el plazo se venció. Entonces ahí también funciona la revocatoria. Deja sin efecto esos pagos para que yo pague por en la deuda en la que estoy insolvente. ¿Cuáles son los requisitos para la revocatoria? Primero, que el negocio que se está impugnando cause perjuicio o perjuicio al acreedor. Que ese contrato, ese negocio que se celebró, se haya celebrado precisamente para defraudar al acreedor. O sea, lo estoy haciendo para no pagar, para no pagarle al acreedor. Y por último, lo de las fechas, lo que les comentaba, que el crédito que motiva la acción revocatoria sea anterior al negocio cuya revocación se esté solicitando. Entonces, porque lo que sucede es que si no es por las fechas, entonces es un poco complicado, ¿verdad? Ahí habría que utilizar algún otro tipo de medio probatorio para poder establecerlo, pero ya la misma legislación contempla esa situación. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. ¿Cuáles son los efectos que tiene esta figura que deja ineficaz un contrato? Entonces, lo que persigue la acción revocatoria, básicamente, compañeros, es que los bienes o ese patrimonio que salió del deudor, de las manos del deudor, regrese a él. Regrese a él para que el acreedor pueda hacerse de pago, para que el acreedor en determinado momento pueda solicitar, bueno, entonces voy sobre el patrimonio de esta persona que fraudulentamente había tratado de enviar el patrimonio hacia otro lado. Si el tercero a quien se le está entregando el patrimonio porque el deudor quiere evitar pagar, obró de mala fe, es decir, está de acuerdo con el deudor, además de restituir el bien, de devolverlo, tendrá que efectuar pago de daños y perjuicios. Recordemos que el derecho civil es pecuniario, compañeros. Todo hay que, la reparación de los daños, todo es con dinero, es con pago, ¿verdad? Todo es monetario. Hay dos casos en que la acción revocatoria pierde sus efectos. Si en determinado momento el deudor, bueno, vendió este patrimonio, salió esos bienes de su patrimonio, pero adquiere otros. Y con esos otros puede pagar, hacer pago al acreedor. Y el más básico, que el deudor pague su deuda. Entonces la acción revocatoria ya no tendría sentido. Ya quedaría sin efecto. Entonces, aquí nosotros terminaríamos con lo que es la ineficacia voluntaria, con estas dos figuras. La ineficacia voluntaria solo tiene dos figuras, la resolución y la revocatoria. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna inquietud, alguna observación? Muy buenas noches. Fíjese que referente Sí. a esto, yo supe de, ¿por qué se prestan los abogados? Porque sí, yo supe de un caso así. Como el de la revocatoria, donde celebraron un sí, negocio fraudulentamente. exacto, por no pagar la deuda. Porque no, o sea, no por no pagar, sino que porque no les quitaran el bien El inmueble, bien, el bien. sí. Entonces, para eso hay que acudir a un órgano jurisdiccional, es decir, hay que acudir a un juzgado y demandar.
Lo que sucede es que ahí hay que probar eso, ¿verdad? Tenemos que comprobar, tenemos que acreditar que lo hicieron con esa intención. Entonces ya una vez así, ya se establece que eh, deberá devolver o regresar los bienes al estado como anterior para que se pueda pagar, para que pueda efectuarse. Es un arma que tienen los acreedores para poder pagar, para que les puedan pagar, más bien dicho. Lick, pero en este caso también el abogado sale afectado por haber actuado así. Porque Se se le supone pueden, que el abogado sabe, ¿verdad? en teoría, es solo un intermediario, pero el notario en determinado momento también pudieran deducirle responsabilidades por esta situación. Muy bien, gracias, Lick. A la orden, compañera. A ver, la compañera Yajaira Michelle. Sí, disculpe, fíjese que, o sea, sí comprendí mucho sobre los gastos generales de revocación, que son dos, ¿verdad? Ahora, Uh-huh. o sea, entendí a grandes rasgos, porque yo tengo un caso así más o menos similar. En el sentido de que el deudor enajene sus bienes en fraude de los derechos del acreedor. Uh-huh. O sea, pongámoslo así, con bienes inmuebles, ¿verdad? Uh-huh. El propietario hipoteca la propiedad y la vende, sería ese caso, a otra persona sin pagar la hipoteca anterior. Exactamente. Ah, ok. Esa es la situación. Ah, ok. Entonces es Sí, un caso es más muy buen coloquial, ejemplo. por así decirle. Sí, es que yo ya estoy comprometido con una deuda, hipotequé ¿Mm? mi casa, pero antes de que me quiten mi casa porque no puedo pagar, vendo la casa. Pero, y cuando, supóngase, lo hace en ese sentido, pero él no paga la deuda de esa No, hipoteca. si la paga, la revocatoria ya no tiene por qué plantearse. Si Okay. Y paga si la no deuda. la paga, Si no la paga, entonces por eso se plantea la revocatoria, para que el bien regrese otra vez a propiedad del deudor y se pueda pagar la deuda. ya entendí. Mire, perdón, y en el caso, supóngase, como que se esperó casi 20 años para que la Ujú. persona terminara como que de pagar esa deuda. Si era procedente o ya no era procedente, en el sentido de ese, es que me costó. Si en determinado momento se puede, pasaron 20 años para que se diera cuenta o... O sea, pasaron como 10 años para que se dieran cuenta que la propiedad estaba hipotecada, ¿verdad? Ujú, Entonces se le dio como que el plazo a la señora para que pagara esa hipoteca y ya saliera como que las escrituras a nombre de, por ejemplo, a mi persona, que yo fui la que compré la propiedad. Me ujú, explico. sí. Pero sí fue tardado, o sea, o sea, sí se hizo bien, es mi pregunta, o se hizo mal. Lo que Porque no queríamos sucede, perder la propiedad, la verdad. lo que sucede es que habría que Y- ver cuál es el plazo de cumplimiento de la deuda. Ah, ok. Porque si el plazo es de 20 años, supóngase que como es generalmente en los bienes inmuebles en pago, Ujú, puede ser que él hace 20 años que haya pagado, pero que haya entregado el bien, ujú. pero si no se ha cumplido todavía el plazo, o a menos que haya dejado de pagar, ¿no? Sí, exacto. Ujú. Porque si dejó de pagar, tendría que... Prácticamente fue una estafa, ¿verdad, Alec? Sí, exactamente, solo que en este caso es desde el punto de vista civil, entonces habría que plantear esta acción para que devuelvan los bienes al deudor y pueda pagar. Y en ese caso, por el contrato que se había hecho, le restituyeron lo que había pagado a la persona que compró. Mire, en este caso, la persona que había comprado la casa, asumo que la hipotecó para seguirla pagando, pero si no la pagó, entonces hay que plantear esta acción. Ah, ok. No, pues Ujú. gracias a Dios ya lo resolvimos, Lick.
Muy bien, compañero. Fueron mis dudas porque yo no tenía el conocimiento de esto y ahora que ya sé un poquito más, pues, ahora ya sé cómo hubiéramos podido proceder. Gracias, Lick. A la orden, compañera. A ver, el compañero Elmer García levantó la mano. Buenas noches, licenciado. No, creo que fue por error. Discúlpeme. Muy bien, muy bien. Bueno, compañeros, les agradezco mucho su atención. Entonces, quedamos pendientes para la próxima clase, que va a ser el día jueves. No me resta más que desearles feliz noche, compañeros, y estas diapositivas creo que ya se las enviaron desde el día martes de la semana pasada. Entonces, para que ustedes ya las tengan. Y la clase del día de hoy la vamos